Vamos a tomarle el pulso al FMLN. Está con nosotros su secretario nacional de comunicaciones, además vicepresidente en la Asamblea Legislativa, miembro de la Junta Directiva del Parlamento y miembro de la Comisión Política del Partido FMLN, Roberto Lorenzana. Bienvenido, Roberto. Es un honor tenerlo con nosotros hoy. Buenos días. Vamos a comenzar a revisar con nuestra crónica el momento, digamos, más reciente, la fotografía más reciente que le hemos tomado al FMLN como instituto político, sobre todo después de sendas reuniones que tuvieron el fin de semana y ayer. Frente a frente con Jorge Hernández. La Comisión Política del Partido FMLN ha intensificado su trabajo en las últimas horas para concluir con el proceso de selección de candidatos a alcaldes de dicho instituto político a nivel nacional. De hecho, en una reunión a puerta cerrada realizada ayer por más de 10 horas, la cúpula FMLNista definió el nombre de 100 candidatos. Eso sí, aún no hay acuerdo sobre quién competirá por la sede edilicia de San Miguel y la de San Salvador, que son localidades emblemáticas. No tenemos el abordaje del 100%, o sea, se han abordado algunos. Yo le puedo decir, sin duda, por ejemplo, será ratificado como candidato a alcalde el doctor Iresi, por ejemplo, en el municipio de Zacatecoluca, pero todavía no hemos llegado a completar todo, pero yo creo que es la propuesta que está. Lo que pasa es que todavía hay algunas propuestas que no han sido estudiadas por la CP. A ver, ¿qué hay del tema de diputados? ¿Ya se tocó esto? No, solamente hemos definido que inmediatamente después de evacuar las candidaturas a alcaldes pasamos a esas definiciones, pero todavía no hay. Lo que sí acordó la cúpula del FMLN es que para los comicios del 11 de marzo del próximo año, las elecciones del próximo año, pueden competir coaligados o en alianza, pero únicamente con dos partidos políticos claramente identificados. Se recomienda a que haya coaliciones. El Consejo Nacional está autorizado para pactar coaliciones en todo el país, en dependencia de qué municipio lo sugieran. ¿Con qué partidos políticos? En principio nosotros tenemos coaliciones con dos partidos, únicamente con Cambio Democrático y con el Partido Demócrata Cristiano. Si hay voluntad de estos partidos de hacer coaliciones con nosotros estamos abiertos. ¿Únicamente estos dos? Solamente con ellos. Le recuerdo a usted que, y pasando a otro tema, bueno, siempre relacionado con las elecciones, recordemos que en la última sesión plenaria, con los votos de Arena, de Gana, del PDC y del PCN, la Asamblea Legislativa acordó superar las observaciones que hiciera el presidente de la República, Mauricio Funes, al proyecto de reforma del artículo 91 del Código Tributario que eliminaba la declaración patrimonial. El Ministerio de Hacienda tiene todas las facultades, conforme al Código Tributario, de auditar al más encopetado que quiera, ¿verdad? Y que lo hagan. El que debe impuestos, el que causa impuestos, debe pagar. Y este es un caso típico de urgencia por el simple hecho de que el plazo vence. Estamos cumpliendo con una responsabilidad por transparencia. La decisión de los partidos de derecha fue criticada fuertemente por la diputada del Frente, Lorena Peña. Que aquí todavía se configuran mayorías para que haya una gran evasión de impuestos y para que no hayan cuentas claras para combatir el lavado de dinero. Bueno, estos son algunos de los temas que le propongo a Roberto Lorenzana conversar esta mañana, aparte de, bueno, otros, la estrategia electoral del Frente, cómo ve a los otros partidos políticos, el estado del avance de la gestión del gobierno. Son varios temas, Roberto, que tenemos el chance de platicar esta mañana. En primer lugar, pareciera ser que después de la pausa de la Semana Santa, retomaron con fuerza. ¿Esta reunión de 10 horas es usual en el FMLN o fue una reunión extraordinaria? Primero, confírmeme el dato, ¿son 10 horas de reunión ayer continuas? Sí, fue una reunión que empezó a las 9 de la mañana y terminó a eso de las 7 de la noche. Las reuniones nuestras son generalmente más cortas, pero ahora estamos frente a la necesidad de acelerar el paso. Yo coincido con el enfoque que hace un editorial de la prensa gráfica, creo que el día de ayer, que plantea que se ha iniciado un nuevo ciclo político en el país. En realidad, entre la Semana Santa y la semana de agosto hay un nuevo ciclo electoral, caracterizado por, a mi juicio, por el cierre de las definiciones principales de los partidos políticos,
Nosotros hemos prácticamente ya asegurado la escogitación de nuestros candidatos a alcaldes. Estamos en el proceso de estudio y de ratificación. Este periodo va a servir para consumar, para ultimar ese tipo de decisiones, y creo que también estaremos en condiciones para asegurar las definiciones de candidaturas a diputados. Entonces, este será un ciclo que todavía puede también permitir cierta dinámica política en la Asamblea Legislativa para establecer acuerdos, para establecer definiciones de cara al interés nacional. Creo que después de las vacaciones de agosto entramos a una nueva fase política electoral en la que ya el calentamiento electoral será mayor. Ojalá que eso no limite las posibilidades de que haya definiciones como, por ejemplo, la aprobación del presupuesto general de la República, pero todavía en esta fase creo que tenemos bastantes condiciones para asegurar decisiones importantes, como por ejemplo la elección del nuevo presidente de la Corte de Cuentas, que es sin duda una obligación constitucional que hay que hacerlo lo más pronto. Justamente el día 28 de este mes, ya dentro de un par de días, se cierra el periodo de inscripción de candidatos que abrió la Asamblea Legislativa, y creemos que a más tardar en el mes de mayo debería de hacerse esa definición. Bien. Cuando ya ustedes hablan del mes de agosto, Roberto, no es pensar que es un periodo demasiado, digamos, tarde, postergado, como para cerrar las definiciones, porque yo no sé si lo entendí bien, pero bueno, aunque ya se habla de 100 candidatos básicamente definidos, ustedes tienen que presentar candidatos en 262 municipios. Sí. Y luego hay otros en los que no gobiernan, hay otros en los que tienen competencia fuerte. Tomarse hasta agosto como fecha límite para definir candidaturas no es darle ventaja a los otros partidos. Mira, en realidad nosotros tenemos casi definido el 100% de los municipios, ¿verdad? Lo que tenemos es la fase de aprobación, de ratificación por parte de la Comisión Política del partido. Nosotros tenemos un proceso que pasa varios filtros. Las directivas municipales llegan a un acuerdo sobre candidatura. Ese acuerdo en muchos de los casos, no puedo decir en el 100%, también es acompañado por una encuesta de opinión pública. Al menos en las principales ciudades eso es indiscutible. Luego la Secretaría de Municipalismo, en el caso de los gobiernos locales, en el caso de aquellos lugares donde gobierna el FMLN, hace una evaluación de la gestión municipal. Esa evaluación sirve de parámetro, sirve de medición también. Posteriormente, las directivas departamentales, conjuntamente con las municipales, llegan a una conclusión, lo proponen a la Comisión Política. En esa fase estamos, ya fueron presentados cerca del 80% de propuestas a la Comisión Política. La Comisión Política puede asegurarlo rápidamente, puede ser esta semana, ¿verdad? Y quedan algunos puntos importantes que se están precisando, pero yo no creo que nosotros lleguemos hasta agosto, ¿no? Yo hablaba de agosto también porque hay que hacer las definiciones de candidaturas a diputados, pero hay que hacer otro tipo de definiciones también. Lo que yo decía es que de aquí a agosto tendremos un ciclo político con determinadas características, ¿verdad? Y ese ciclo, pues, no todos los partidos tenemos la misma velocidad. Hay otros que pueden ir más atrasados, otros puede ser que vayan más acelerados, pero creo que es el tiempo de completar todo este tipo de decisiones. En el FMLN, ¿quién está tomando esas decisiones, digamos, porque usted habla de consultar la base, habla de encuestas, pero llega el momento en que se tiene que decir sí o no, blanco o negro, este o el otro? ¿Es un grupo de cuántas personas? ¿Son 5, son 3, son 18, son 20? Lo pregunto porque pareciera ser que este es el momento en el que hay menos división dentro del FMLN, o por lo menos hay menos voces que se atreven a disentir dentro del frente. La Comisión Política del partido es el organismo máximo de dirección cuando no está reunida el Consejo Nacional y la Convención Nacional. Ese organismo es el que termina decidiendo las propuestas que vienen de las directivas municipales y departamentales. O sea,
de donde surgen las propuestas es de la base, es de los organismos locales, es de los comités de base que proponen a sus directivas municipales, y posteriormente se ultima con la aprobación de la comisión política. El día de ayer se han negado algunas candidaturas, o sea, no es que todo lo que se aprueba en los organismos municipales y departamentales es ratificado por la comisión política. Hay unos 2 o 3 casos que se dijo, bueno, dejémoslo pendiente, solicitemos más información, y es un proceso que tiene cierto rigor, pero creo que obedece a las características del momento. En muchos casos nosotros no estamos definiendo candidaturas a alcaldes, estamos definiendo los alcaldes. O sea, el FMLN tendrá un crecimiento significativo, creo yo, en esta elección, en el caso de los gobiernos locales, y tenemos que tener un nivel más alto de responsabilidad en la toma de decisiones. Después de ver el comportamiento de las encuestas, que los han mantenido después de las elecciones presidenciales del 2009 siempre arriba de Arena, que hay que subrayar eso porque nunca fue el caso así, Roberto. Siempre ustedes estuvieron abajo en las encuestas, aunque sacaran mayor número de diputados eventualmente que los han tenido en la Asamblea, pues las encuestas siempre han por 1 o 2 puntos favorecido a Arena. Hoy ha sido el caso contrario, en algunos casos o en algunas mediciones o en algunos momentos de diferentes mediciones han llegado a tener ventajas de hasta 10, 12, 14 puntos o tan estrechas como 4 puntos, pero siempre arriba. ¿Esto les da confianza, les da optimismo? Mira, por supuesto de que nosotros estamos primero agradecidos con la población salvadoreña, que hace un reconocimiento de la labor del FMLN, un reconocimiento de la gestión del FMLN en el gobierno, porque esta elección que se avecina de alguna manera también está haciendo una medición del gobierno y de la gestión del partido de gobierno. Estamos optimistas, creemos que las metas que nos hemos trazado son alcanzables. Creemos nosotros que hemos tenido un crecimiento importante en sectores que han sido tradicionalmente más conservadores. Voy a decir 2 cosas. Una, las zonas rurales. El FMLN ha crecido significativamente en las zonas rurales. Las zonas rurales del país han sido más conservadoras. Tradicionalmente el voto rural ha favorecido más a Arena en las elecciones anteriores. El FMLN ha tenido su fuerza principal en las ciudades, en los sectores medios, en los sectores más formados académicamente. Ese ha sido el voto más fuerte del FMLN. El voto más conservador ha sido el menos ilustrado, el más rural, el que tiene menos formación académica. Esas cosas han cambiado. El ejercicio del gobierno creo que ha permitido que el FMLN crezca en esas zonas rurales. No es que tengamos un decrecimiento también en la zona urbana, sino que por el contrario también se registra un crecimiento, pero ese es un dato de la realidad importantísimo que creo yo que se registra en este momento. El ejercicio de gobierno ha generado confianzas nuevas también en los votos indecisos. Creo que el indeciso se inclina mucho por la fuerza, se inclina mucho por el poder. Y el hecho de estar en el gobierno genera una ampliación, genera cierta seguridad en que el votante indeciso, una parte se va a terminar inclinando por el FMLN. Pero también es cierto, Roberto, que el ejercicio del poder desgasta. También es cierto que el FMLN, como parte del gobierno, no ha tenido éxito en todo lo que ha hecho. También es cierto que tiene temas muy complicados como el de la delincuencia, como el de la economía del país, como específicamente el de la gasolina, que está cara. Y la gente no dice, bueno, la gasolina está cara porque allá en Arabia o allá en tal país está cara. Simplemente está cara porque piensa que el gobierno, algún sector piensa que el gobierno no hace lo suficiente para abaratarla. Y específicamente está ese gran túmulo, ese gran valladar, que no se sabrá sino hasta las elecciones, de si la gente terminó de aceptar o no el famoso subsidio al gas licuado en su nuevo formato, en su nueva manera de compensar directamente con dinero a la gente. ¿Han pensado qué impacto puede tener en el FMLN y en su performance electoral, su desempeño electoral, estos temas de gobierno que le acabo de mencionar? Sin duda, todos los aspectos positivos de una gestión gubernamental favorecen a un partido de gobierno.
y todos aquellos aspectos negativos, al menos que en las percepciones de la opinión pública parecen como negativos, afecta a un partido de gobierno. Hay cosas que no necesariamente tienen resultados exitosos o se resuelven de la noche a la mañana. El tema de la seguridad, por ejemplo. El tema de la seguridad es un tema complicado, es una herencia maldita, como dijo el presidente de la República hace algunos meses. Es el principal problema del país. Se encontró el país cuando inicia la gestión gubernamental con 14 homicidios diarios. Según la estadística oficial, al menos en esa no hubo polémica el año pasado, se terminó el año con 11 homicidios diarios. Es una reducción de 3 homicidios diarios. O sea, puede ser que para mucha gente eso no se vea como el inicio de la solución, pero es una reducción a nuestro juicio bastante significativa. Esperamos nosotros que esa tendencia se consolide, esperamos que este año se logre reducir más y al final del año posiblemente ya tengamos una tendencia que logre ser mejor percibida por la gente. Según las encuestas, por ejemplo, la gente está teniendo más confianza en la policía, en la efectividad de la combinación Fuerza Armada, Policía Nacional Civil. Se tiene confianza en que las medidas que está tomando el gobierno en materia de seguridad en el sistema carcelario del país están dando resultados, el control es mayor. Poco se ha estado hablando en los medios de comunicación sobre la reducción de las extorsiones. Lo que sí es cierto es que los medios de comunicación no están hablando de que se mantiene ese flagelo, lo cual refleja de que el flagelo de las extorsiones se ha reducido significativamente. Entonces son aportes que creo que la población también los puede percibir. En materia económica, nosotros partimos de que este año será el inicio de la reactivación económica, tenemos señales importantes, no todos son los factores internos o las políticas gubernamentales las que están determinando eso, pero en todo caso son factores que sí nos ayudan. El tema, por ejemplo, del azúcar, el tema del café, tienen los precios internacionales más altos de los últimos quizás 50 años. Desde el año pasado se registró un crecimiento en las exportaciones del café. Cuando Arena terminó su gobierno estábamos produciendo 1,5 millones de quintales de café. Cuando empezó su gobierno llegamos a producir 4,5 millones. Ya el año pasado tuvimos 2,400,000 quintales de café con un precio importante, lo cual refleja que ese sector está tomando confianza, que están elevándose las inversiones, los precios internacionales son favorables. Creo que este año se va a crecer en la inversión rural, particularmente en estos rubros, va a dinamizar un poco el empleo, ya se registra en la zona de Occidente, por ejemplo, un poco más de empleo en la zona rural. Algunas medidas que el gobierno ha anunciado este año es el año de su materialización, al menos del inicio del despliegue, la agricultura familiar y la aprobación de la banca de desarrollo. Este año creo vamos a tener cierto impacto en algunas cosas. En el tema del gas, ya que tú me lo mencionaste. Sí, porque sentí que casi me lo estaba eludiendo. No, vamos a decir. Antes de la vacación tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el doctor Héctor Dada, para hacer una evaluación sobre este tema. El FMLN está preocupado por este tema siempre. Hemos tenido una posición crítica a eso, lo hemos dicho en su momento. Afortunadamente, algunas de las recomendaciones que nosotros hicimos sirvieron para mejorar, para perfeccionar un poco el mecanismo. Inicialmente el presidente o el gobierno había dicho que se iba a subsidiar a todos los consumidores menores de 99 kilowatts de energía eléctrica. El presidente, producto de las recomendaciones que hicimos, la subió a 200. Eso amplió el universo. Y la semana pasada el ministro de Economía nos informaba que ya habían recibido el subsidio en el primer mes más o menos 950,000 personas en efectivo. Es un universo importante, lo cual nos satisface. La base del partido, las alcaldías, los locales del partido siguen colaborando para que gente que no ha sido beneficiada y tiene derecho pueda ser atendida. Nosotros estamos colaborando en eso, pese a haber tenido un enfoque crítico a ciertos inconvenientes que esto generaba, cierta conducta errática en la construcción de los mecanismos. Sin embargo, hemos acompañado para que la gente se beneficie. Pensamos nosotros que
eso se va a consolidar. Es importante que se registre que ya el contrabando prácticamente se está eliminando. Es importante también que se registre que al caer las ventas en ese mercado, no es porque la gente se está desplazando al consumo de leña. Como se ha dicho, habrá quien consuma leña. No, el tema es que algunas empresas ya no pueden seguir sobrefacturando, porque sobrefacturaban para cobrar el subsidio, no les importaba pagar el 13% del IVA, pero en la devolución que se les hacía del $8.50 por galón, estaban teniendo un ingreso multimillonario. Entonces creo que eso va a ser un beneficio para el país, será un ahorro para el Estado y ese ahorro será invertido, ojalá socialmente, para beneficiar a toda la población salvadoreña.